Ha votado a favor 92 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 0. La reconsideración ha sido aprobada. Entonces, congresista Narváez, para que nos oriente, se va a votar el nuevo texto que excluye la última disposición, la disposición transitoria final. El nuevo texto excluye esa disposición que por error la consideraron, ¿no? Congresista Narváez. Congresista Tapia y Tilla, a favor. Ok, 94 votos a favor de la reconsideración. Congresista Presidente, pido que se vote el nuevo texto que se ha entregado a la mesa. Muchas gracias. Bueno, el nuevo texto, repito, excluye la última disposición transitoria final, ¿no? Sí. Ok, dé la lectura, por favor. Texto sustitutorio presentado el 24 de agosto de 2017 a las 6:57 de la tarde por el señor Narváez Soto, presidente de la Comisión de Salud. Ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto autorizar el cambio de grupo ocupacional y cambios de línea de carrera del personal de la salud del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Artículo 2, autorización excepcional. Autorízase al Ministerio de Salud, a sus organismos públicos y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales para realizar durante el año fiscal 2017 el cambio de grupo ocupacional y el cambio de línea de carrera del personal de la salud señalado en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. Artículo 3, cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera 3.1. El cambio de grupo ocupacional y el cambio de línea de carrera se realiza en la entidad, órgano desconcentrado o dependencia que tenga la calidad de unidad ejecutora donde el personal de la salud se encuentra actualmente nombrado. 3.2. El cambio de grupo ocupacional y el cambio de línea de carrera se efectúa en el nivel de inicio del grupo ocupacional o de la línea de carrera según corresponda. Artículo 4. Requisitos para el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera. Para el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera, el personal de la salud debe acreditar que cuenta a la fecha de vigencia de la presente ley con el título respectivo. Asimismo, debe acreditar la realización del servicio rural y urbano marginal de salud SERUM según corresponda. Artículo 5, financiamiento 5.1. Durante el año fiscal 2017, la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto asignado a la plaza que ocupa actualmente el personal de la salud sujeto al cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera, el cual es suprimida a fin de crear la nueva plaza. 5.2. La diferencia económica entre la plaza actual y la nueva plaza que se crea para el cambio de grupo ocupacional y el cambio de línea de carrera se financia con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 5.3. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, las entidades comprendidas en la presente ley, en cuanto corresponda, quedan exoneradas de las restricciones previstas en los artículos 6 y 9 de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, así como del literal B de la tercera disposición transitoria del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo 304/2012, Economía y Finanzas. 5.4. Las plazas que se crean deben registrarse en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 6. Modificación presupuestal. Mediante decreto supremo refrendado por los titulares de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud, a propuesta de este último, se aprueban las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales con cargo al financiamiento previsto en el presupuesto institucional del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos y de las direcciones o gerencias regionales de salud de los gobiernos regionales, con el objeto de atender los gastos que involucran las acciones de personal a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. Artículo 7. Modificación del cuadro para asignación de personal provisional CAP. Autorízase a las entidades comprendidas
en la presente ley para modificar el cuadro para asignación de personal provisional CAP-P y aprobar el presupuesto analítico de personal PAR, en tanto no se apruebe el cuadro de puestos de la entidad CPE para la implementación de lo dispuesto en la presente ley. Artículo 8. Requisitos, condiciones y procedimientos en el reglamento para el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera. El reglamento de la presente ley establece los requisitos, condiciones, procedimientos para el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera a que se refiere la presente ley. Disposición complementaria final única, reglamentación. El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente ley en un plazo de 30 días calendario contados a partir de su vigencia. Bueno, concluido el orador, vamos a votar este texto que corrige el error que ha hecho mención el presidente de la Comisión de Salud. Con la misma asistencia de hace unos minutos, por favor, a votar el texto. Viene a ser la primera votación. Alcorta, Castro, Ventura, cerrar votación. Resultado. Han votado a favor 88 señores congresistas, en contra 0, abstención 0. Por segunda vez ha sido aprobado por unanimidad. Congresista Narváez. Segunda votación. Muchas gracias. Con la misma asistencia vamos a votar la exoneración de la segunda votación solicitada por el presidente de la Comisión de Salud. Hola. Muy bien, amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, se procede entonces a consultar a la representación nacional para que por medio de su voto se exonere de la segunda votación a los proyectos 402, 580, 627, 1430 y 1768. Respecto a un nuevo texto sustitutorio, ha habido un error material que se ha corregido y se ha consultado precisamente, se ha votado aprobando el nuevo texto y ahora se consulta para que con ese nuevo texto aprobado se exonere de la segunda votación a la ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de salud del Ministerio de Salud. Congresista Tilla, a favor. Entonces, 91 congresistas a favor, en contra 0, 0 abstenciones, ha sido exonerado de segunda votación. Siguiente tema. Sí. De la Comisión de Economía y Producción,
proyecto de ley 626 se propone establecer sanciones denominadas alertas educativas para las micro y pequeñas empresas reguladas de conformidad con el artículo 11 de la ley 30.056 que se encuentren en los regímenes tributarios RUS, RER, régimen MIPE tributario o régimen general. Se va a iniciar la sustentación del dictamen mayoría de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley 626 que propone establecer sanciones denominadas alertas educativas para las micro y pequeñas empresas. Al respecto, la Comisión de Producción ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Bruce Monte de Oca, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto que la primera infracción tributaria que cometa una micro o pequeña empresa sea sancionado no de acuerdo a lo que dice el Código Tributario, sino con lo que se llama una alerta educativa, es decir, una notificación de la SUNAT que le dice que ha cometido esta infracción y que no debe volverla a cometer y le enseña cómo no cometer de nuevo esa infracción. Debe señalarse que existen 75 infracciones tributarias y que hay 1.589.000 micro y pequeñas empresas al año 2015. Las microempresas son las que facturan y tienen ventas hasta 607.000 soles y las pequeñas empresas son las que facturan desde 607.000 hasta 6.885.000 soles. La opinión del Ministerio de Economía es negativa, mientras que el Ministerio de Producción tiene una posición favorable. En la Comisión de Economía, luego del estudio y debate correspondiente, la propuesta se ha aprobado con los siguientes cambios. A las microempresas se le aplicará una alerta educativa, que es una forma de capacitación, por cada tipo de infracción formal o sustancial de las 6 que establece el artículo 172. Y tratándose de pequeñas empresas, que es la que facturan hasta 6.800.000, se aplicará una única alerta educativa ante la primera infracción tributaria formal o sustancial establecido en el artículo 172 del Código Tributario. La SUNAT incorporará en su página web tutoriales para cada tipo de infracción formal o sustancial establecida en el artículo 172 del Código, para que se cumpla adecuadamente las obligaciones tributarias. Se encuentran excluidas de la aplicación de alertas educativas las infracciones del numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario referidas a contribuciones sociales. En caso de incumplimiento de las alertas educativas, da lugar la aplicación de la sanción previstas en el Código. Cuando la pequeña empresa cometa simultáneamente más de una infracción, la alerta educativa se aplica a la sanción más grave u onerosa. Para la otra u otras infracciones se aplica la sanción vigente. En caso que la microempresa cometa simultáneamente más de una infracción del mismo tipo, según lo señalado en el artículo 172 del Código Tributario, la alerta educativa se aplicará a la sanción más grave. Este es el contenido de lo que está expresado en este proyecto de ley, que de alguna manera está destinado a educar al contribuyente de las micro y pequeñas empresas, repito, las micro, las que facturan hasta 607.000 soles, y las pequeñas, que no son tan pequeñas, que facturan hasta 6.885.000 soles. Eso es lo que tengo para exponer, presidente. Tiene la palabra el congresista, presidente de la Comisión de Producción, Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, este dictamen ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Micro y Pequeñas Empresas. Este proyecto ha sido un proyecto muy importante presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular y a iniciativa del señor congresista Miguel Ángel Torres Morales, que propone establecer alertas educativas para la micro y pequeña empresa
MIPES reguladas por el artículo 11 de la Ley 30.056, que se encuentra en los regímenes tributarios de régimen único simplificado, el RUS, régimen especial de impuesto a la renta, el RER, o régimen general de impuestos a la renta, el RGIR, con la finalidad de reducir el incumplimiento tributario mediante aprendizajes específicos y promover la cultura tributaria. Por lo que propone modificar los artículos 165 del TUO del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 133/2013 introduciendo como nuevo tipo de sanción las alertas educativas a través de la modificación del artículo 180 del mismo cuerpo normativo. Con dicha modificación se permitirá que la SUNAT, con el propósito de alentar la formalidad de las MIPES, que aplique la facultad discrecional de no sancionar administrativamente algunas infracciones tributarias basados en la aplicación del artículo 166, que establece facultades de gradualidad y discrecionalidad en la aplicación de las sanciones tributarias, permitiendo aplicar ante una primera infracción tributaria una sanción denominada alerta educativa. Esto es súper importante para las pequeñas y las microempresas, señor presidente y señores congresistas, ya que un emprendedor, un microempresario, cuando recién inicia su emprendimiento, no conoce nada del tema tributario y él al iniciar sus actividades comienza a cometer errores que una vez que llega la SUNAT lo clausura y su capital de trabajo, que era pequeño y que era necesario para poder seguir trabajando, ¿no?, pasa a ser deficiente y comienzan los nuevos emprendedores a cerrar sus empresas por este tipo de actividad y de sanción que hace la SUNAT. Nosotros creemos que con esto va a permitir que muchos emprendedores puedan aprender en el camino, porque en el camino se aprende a porrazos, como dice, ¿no?, y a cocachos. Y eso es importantísimo para nuestros emprendedores, poder tener la oportunidad de poder corregir y poder lograr que se puedan ellos adecuar y aprender del tema tributario. Cabe señalar, señor presidente, que el dictamen cuenta con opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción, basándose en el problema actual de desproporcionalidad relativa de las sanciones y del complejo marco regulatorio para el caso de las MIPES, lo que demanda un alto conocimiento especializado para su cumplimiento. Asimismo, sostiene que la informalidad requiere encontrar un equilibrio entre los incentivos y sanciones. En tal sentido, esta presidencia pide a la representación nacional la aprobación de este dictamen que ha presentado la Comisión de Economía, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Freddy Sarmiento. Tiene uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, hace un año algo que podríamos denominar histórico sucedió acá en el Parlamento. Y es que la MIPE, la micro y pequeña empresa, volvió a formar parte de nuestra agenda. Y eso es algo muy, pero muy bueno. Hoy, Fuerza Popular, fiel a su compromiso, sigue legislando en favor de ellos. Con su permiso, señor presidente, me gustaría pasar un video que explica en detalle de qué se trata esta iniciativa. Se autoriza la difusión del video. ¿Qué es Alerta Educativa MIPE? Gerson es un emprendedor y ha iniciado su negocio con una bodega de abarrotes. Gerson trabaja día a día de manera honrada. Un día llega la SUNAT y luego de hacerle una decena de preguntas y pedirle una serie de documentos, lo sancionan por llenar de manera equivocada los libros contables, no obstante que el error no afectó el pago de su impuesto. Gerson está sorprendido. Indica a la SUNAT que él no tenía conocimiento de algunas reglas relacionadas al tema. A pesar de eso, la SUNAT decide imponerle una multa. Gerson está sorprendido y se pone a pensar en qué otras obligaciones desconocerá. Un amigo le cuenta que existen más de 70 obligaciones formales que debe cumplir y que de hecho hay estudios que demuestran que casi todo un mes
es el tiempo que necesitaría para cumplir con todas esas obligaciones. ¿Sabías que en un año la SUNAT recibe más de 552 millones por concepto de multas? Parece que la multa es entendida por la SUNAT como impuesto adicional, y esto está mal. Por eso proponemos Alerta Educativa MIPE, para que la primera sanción de las MIPES sea una capacitación y no una multa o un cierre o un decomiso de bienes. Corrijamos enseñando, ayudando a crecer de manera sostenible, dejando de ver a la multa como un mecanismo de financiamiento adicional del Estado, poniéndonos al lado de nuestro emprendedor. Presidente, tal como se puede apreciar en el video, hoy el emprendedor que quiere formalizarse se encuentra con un Estado, con la SUNAT, que se convierten en sus principales enemigos. La Sociedad Nacional de Industria, hace poco, hizo un estudio y determinó que un empresario debía de conocer 600.000 normas vigentes. Es decir, que un empresario, si quisiera leer y conocer la normatividad que le fuera aplicable para su negocio, necesitaría de 10 años, presidente. Hoy, el empresario que se quiere formalizar tiene que elegir entre distintos tipos de persona jurídica. Hoy, el empresario que se quiere formalizar tiene que elegir entre diferentes regímenes tributarios. Y mientras se ocupa de esta confusa inscripción entre registros públicos, entre la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, las municipalidades, debe seguir preocupándose por sus ventas. Y por supuesto, se debe comprometer a cumplir con una serie de obligaciones que generalmente desconoce. Como es de esperarse, presidente, para quien no es experto en temas contables y tributarios, los errores empiezan a aparecer. A esto debemos sumarle, señor presidente, que tenemos un sistema tributario que no acompaña al empresario emergente en su camino al éxito. En vez de simplificarle la vida, el marco normativo, distanciado del mundo real, prefiere sancionarlo con dureza y lo lleva a una quiebra segura. Como lo ha dicho con mucho ánimo el presidente de la Comisión de Economía, el marco tributario el día de hoy tiene más de 75 infracciones o sanciones. Se mantiene así hace más de 20 años, como si nuestra realidad no hubiera cambiado. Todo se ha quedado congelado. En realidad, es el burócrata el que vive de espaldas a nuestra realidad y no ha sabido modificar las disposiciones que corresponden. Gracias a este modelo congelado, presidente, 2 de cada 3 empresas mueren antes del año. 2 de cada 3 mueren antes del año. Y déjeme decirle que solamente el 7% de emprendimientos logran superar los 3 años de vida. Olvidamos a veces, señor presidente, que los grandes empresarios en algún momento fueron micro y pequeños empresarios. Olvidamos que el 72% de emprendimientos son de las MIPES. Olvidamos que estamos hablando de comerciantes, de tenderos, de bodegueros, de artesanos, de agricultores. Todos ellos personas honradas que buscan el sustento para su familia. En el video vimos que en el 2015 la SUNAT recolectó 552 millones de soles en multa. En el 2016, presidente, superó los 600 millones. Esto significa que las empresas, además de pagar los tributos que les corresponde, tienen que cumplir con pagar estas multas, desviando su capital y haciéndolas menos competitivas. Presidente, esto no puede continuar. Yo creo que las MIPES, nosotros creemos que las MIPES merecen un mejor trato. Esta obligación de parte de nosotros implica cerrar la brecha que existe entre fomentar incentivos para una formalidad sostenible y sanciones drásticas que solo restan competitividad. Señor presidente, esta iniciativa que hoy sustentamos beneficiará a más de 1.700.000 MIPES en el Perú.
Es hora de que cambiemos el chip de la indiferencia. Es hora de que nos pongamos del lado de nuestros emprendedores. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista Miguel Torres. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Y es cierto, estamos trabajando para darle soluciones a las MIPES. Es cierto que conversando y trabajando todas las bancadas pudimos sacar un IGB justo que fuera capaz de apoyar a las pymes, a la MIPE. Hemos visto además que hemos trabajado varios elementos, como varios decretos legislativos que también a través del control político han pasado, como el decreto legislativo 1269, que es el régimen MIPE tributario, el decreto legislativo 1269 también cuando ve el acompañamiento tributario, el fraccionamiento especial de deudas tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT, que es el decreto legislativo 1257, el fraccionamiento y el aplazamiento de deudas a través de resoluciones de la SUNAT y la postergación de la presentación de declaraciones para contribuyentes con domicilio en zonas de desastre que la SUNAT ha trabajado a través de la superintendencia. Y vienen más en la Comisión de Economía. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de la herramienta que usamos para promover a la micro y pequeña empresa. Y ojo, que yo puedo entender que queramos apoyar al emprendedor de la micro, que realmente es pequeño, que decidamos apoyar a una empresa que hace 6 millones de soles al año, o sea, 500.000 soles mensuales, y que por lo tanto debe tener un contador trabajando con él, y que sí sabe qué cosas son las causas de que son infracción o no. Este modelo, si lo generalizamos, simplemente podría generarse un incentivo a, ya tengo una excusa para faltar y no pagar y cometer una infracción. Me olvidé. Señores, tengamos cuidado a quién le damos el impulso y no los castiguemos a la informalidad permanentemente. Sí tiene un costo, lo ha dicho bien el congresista, son más o menos 506 millones de soles que se tuvieron con 101.000 infracciones durante el año 2016. Y esto, si le vemos en análisis de sensibilidad, puede mantenerse si seguimos haciendo este ejercicio. Es riesgoso en términos de dar este tipo de beneficios cuando estamos en un momento fiscal delicado. Recordemos, hace pocos días vino el ministro de Economía a explicarnos cuáles son los problemas de recaudación que estamos teniendo y también, obviamente, estos fondos que salen de la falta de coherencia en el pago de las deudas. Pero eso es, digamos, un tema menor. El tema viene, básicamente, de que estamos permitiendo que se cometan infracciones graves. En los decretos legislativos 1263 y el 1311 ya se han eliminado las infracciones consideradas en los artículos 173, 174, 176, 177 y 178. Solo quedan aquellas infracciones graves relacionadas al artículo 100. Continúe, por favor. Por favor. 175 y 177, que son básicamente aquellas ligadas a no registro de ingresos y a usar comprobantes falsos y a no emitir facturas y ese tipo de elementos que son las cosas que habitualmente hace cualquier negocio y que debe saber hacerlo. Si uno hace un negocio sabe que tiene que emitir facturas que sean reales y no tiene que usar comprobantes falsos cuando compra algún bien. Entonces son fallas que no son, que serían incoherentes, tenemos que cuidarlo, ¿no? Inducen al incumplimiento. Nuestra bancada se abstuvo de votar ese dictamen porque no se consideró que solo se aplique esto a las microempresas, que serían aquellas a las cuales podríamos educar, sino que se incluyó a la pequeña empresa, como digo, y ese es un riesgo, porque vuelvo a insistir, ellos ya tienen cómo hacerlo porque tienen la obligación de tener un contador en casa, trabajando con ellos. Entonces, la verdad, yo pediría un cuarto intermedio para que sigamos debatiendo en las comisiones respectivas. Culmine, un minuto. Sí, solo para culminar, porque realmente creo que aquí hay una falla de fondo y estaríamos incentivando al incumplimiento, sobre todo aquella pequeña empresa que sí sabe que tiene que pagar sus obligaciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra el señor congresista Manuel Damar. Señor presidente, señores congresistas,